Hola, hoy queremos contarte la historia de Oli, un estudiante interesado en la biología sintética, que lamentablemente no cuenta con los recursos para llevar a cabo los experimentos que le permitan desenvolverse en esta área. Y como él, en Olin Sin Bio, también enfrentamos este obstáculo para poder desarrollar nuestros proyectos. Esta situación, lejos de desmotivarnos, nos alentó a comprender las causas del problema y proponer una solución. En México, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el 98% de los planteles de nivel medio superior y superior no cuentan con materiales y reactivos de ciencia suficientes, lo que limita la realización de prácticas experimentales. A través de la interacción con stakeholders y shareholders, obtuvimos información que nos sirvió para entender y dimensionar el problema. Esto nos llevó a modelar nuestra solución, adaptándola a las necesidades y recursos disponibles en la región. De esta manera pudimos constatar que estas son realidades que se viven no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Con este nuevo panorama pusimos la biología sintética en acción. Hemos diseñado una toolbox, ideada como una colección de biopartes accesibles, que se ajustan a las regulaciones, ofreciendo una alternativa a la importación de reactivos y permitirá a los estudiantes aprender, experimentar y desarrollar nuevas habilidades científicas. ¿Por qué Tettlebox? En Olin Sin Bio queremos visibilizar la diversidad lingüística que existe en nuestro país. Tetl es una palabra náhuatl que significa piedra para construcción, porque queremos dar las herramientas para que los estudiantes puedan construir su propio camino en la ciencia. Tettlebox está orientada a utilizarse para la realización de experimentos y prácticas en el área de la biología molecular y sintética. Permite la producción de los reactivos biológicos necesarios para los ensayos de transformación de células, extracción de plásmidos, digestión y ligación enzimática y PCR. La colección de biopartes de Tettlebox se puede dividir en partes codificantes para polimerasas, donde se incluyó la PFU polimerasa, una polimerasa de alta afinidad que se suele utilizar en diferentes ensayos de PCR, la BST polimerasa, para realizar una PCR LAMP, y finalmente, una TAC polimerasa modificada que adquiere la actividad retrotranscriptasa para su uso en ensayos de RT-PCR. Partes codificantes para otros reactivos básicos de biología molecular, como la ligasa, la proteasa, la RNasa y la DNasa. Partes codificantes para enzimas de restricción que incluyen EXBA1, EcoR1, PST1, NOT1 y SP1, incluidas en el protocolo RFC-10. Partes codificantes para los genes reporteros, GFP, RFP, AEBLU, amilasa, peroxidasa e invertasa. Estas partes se estandarizaron de acuerdo al protocolo RFC-10 para ser fácilmente insertadas en un vector para su expresión en Escherichia coli BL21. Adicionalmente, derivado de un intercambio con uno de los stakeholders, identificamos el interés en incluir una retrotranscriptasa en la Tettlebox, debido al alto costo y dificultad de importación. Buscando proveer una única polimerasa de alta eficiencia capaz de procesar RNA y DNA, se realizó la reingeniería genética de una TAC polimerasa. Lo anterior se llevó a cabo utilizando la secuencia de una T7-FAC DNA polimerasa, en particular una región denominada como TBD. Está reportado que esta modificación le confiere una alta procesividad. La otra modificación que se realizó fue el cambio puntual del aminoácido 732, reemplazando un ácido aspartico con una asparagina en la secuencia nativa de la TAC DNA polimerasa. Esta mutación confiere la capacidad para poder catalizar el proceso de RT-PCR, obteniendo una proteína quimérica TAC-TBD polimerasa con una mayor procesividad, menor tasa de mutaciones de transición de AT a CG, mayor estabilidad y con actividad de retrotranscripción. Se modificó un vector previamente reportado para obtener dos diferentes para su clonación en E. coli BL21, uno con resistencia a ampicilina y otro con resistencia a kanamicina. Esto permite al usuario elegir el vector que le convenga, de acuerdo al antibiótico de preferencia o a aquel que tenga disponible. Desarrollamos un circuito de novo, capaz de producir reactivos a bajo costo, cuyo funcionamiento se basa en un loop de retroalimentación positiva inducido por arabinosa. Está conformado por el promotor ARABAT, que en dirección antisentido expresa constitutivamente la proteína ARA-C, la cual inhibe la producción de la proteína activadora y la proteína de interés,
Al contacto con arabinosa el promotor es activado y comienza la producción de P2-OGR, el cual activa el promotor P2-FAC, que expresa nuevamente la proteína activadora y la proteína de interés, generando una autoinducción y producción continua de la proteína de interés después de una inyección puntual de arabinosa. La generación de modelos matemáticos y computacionales ha sido de gran relevancia para nuestro proyecto. Logramos desarrollar a profundidad un modelo basado en ecuaciones diferenciales y experimentamos con otro basado en autómatas celulares. Nuestros modelos buscaron predecir el comportamiento y demostrar la utilidad de los sistemas biológicos diseñados. El primer paso fue construir un modelo capaz de explicar la dinámica del circuito y sus principales características. Surgió un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. En la práctica, estos sistemas son imposibles de resolver, por lo que fue necesario utilizar técnicas de la dinámica no lineal, tales como la dimensionalización y linealización de las ecuaciones. Se estudiaron los equilibrios del sistema y su estabilidad, demostrando matemáticamente que nuestro circuito es estable en el equilibrio, es decir, no oscila ni cambiará con el tiempo, asegurando una concentración de reactivo fija. Otra propiedad predecida por el modelo resultó ser la alta producción de reactivo a bajas concentraciones del inductor. Una mínima cantidad de arabinosa dará altos rendimientos de reactivo, lo que no ocurre con plásmidos de producción convencionales. También se demostró que el circuito tiene memoria. Una vez que haya sido prendido mediante la arabinosa, si esta es degradada por el chasis, la producción del reactivo no parará. El circuito recuerda su estado de producción. Todo lo anterior da como resultado una expresión matemática muy simple para calcular la cantidad de reactivo producido con base en la concentración de biomasa. El modelo de autómatas celulares toma una nueva perspectiva y propone cambios sustanciales al modelo de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, el modelo de autómatas no es poblacional, es celular, es estocástico y da luz a las unidades de los parámetros utilizados. Rescata la idea del movimiento aleatorio de las moléculas dentro de una célula, lo que nos permite conocer el comportamiento de los circuitos de manera individual y nos otorga un alto control y manejo sobre las variables que se desean implementar, poniendo en evidencia oportunidades de mejora para el circuito, como las concentraciones necesarias de inductor y la cantidad de acumulación proteica, entre otros aspectos, mostrando así una gran ventaja sobre los modelos cuyos sistemas de ecuaciones resultan demasiado complejos y difíciles de resolver. Una vez desarrollados los circuitos genéticos, considerando la serie inicial de prácticas propuestas y el campo de aplicación, decidimos implementar un sistema de evaluación y gestión de riesgos. El sistema busca proponer las acciones necesarias para crear un proyecto seguro desde el diseño. Propusimos el sistema siguiendo las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud de distintas regiones para el control de calidad de medicamentos, adaptando el proceso a la etapa de diseño y el objetivo de nuestro proyecto. La primera etapa consistió en identificar los riesgos que podrían presentarse en la implementación de Tettlebox, tanto para los usuarios como para el medio ambiente y otros organismos. Categorizamos estos riesgos de acuerdo con la etapa de empleo en la que podrían presentarse. Preparación de los reactivos y el espacio de trabajo. Uso de la Tettlebox para las prácticas propuestas. Término: disposición del material utilizado, así como limpieza y desinfección del área de trabajo. Aplicación: uso final destinado al producto obtenido mediante la Tettlebox. Posteriormente, analizamos cada riesgo para encontrar su causa raíz y proponer las acciones para prevenir, reducir y/o eliminarlo. El sistema de análisis y gestión de riesgos no se aplicará únicamente una vez. La metodología establecida servirá para evaluar en las siguientes etapas de desarrollo. A partir del proceso se identificaron 42 riesgos que prevenir, reducir o eliminar. En el caso de los circuitos diseñados, para asegurar la biocontención de las bacterias modificadas, se añadió un kill switch, al que hemos llamado intolerancia a la lactosa, aprovechando una parte previamente registrada. Un sistema de expresión regulable e inducible, sumamente específico para lactosa. La parte antes mencionada contiene 3 componentes: un promotor LAC-IQ para la expresión del gen LAC-I, que en ausencia de lactosa inhibe el promotor LAC-V5.
En presencia de lactosa, LAC-I ya no inhibe al promotor y permite la expresión del gen CASP. CASP expresa una proteína caspasa 9 de Streptococcus parasanguinis, que induce la apoptosis celular. Se eligió este circuito dado que se plantea la utilización de las bacterias en medios libres de lactosa. Si alguna de las barreras físicas de biocontención establecidas fallara, y en caso de liberación accidental de las células transformadas en el desagüe, se presume que se inducirá la apoptosis de las bacterias, dado que, de acuerdo a la evidencia reportada, la lactosa es uno de los principales azúcares encontrados en aguas residuales. Dado que los comités de bioética en nuestra institución se centran en la evaluación de investigación médica y proyectos que involucren el uso de modelos animales y que en nuestra unidad académica no existe un comité de bioética, identificamos la oportunidad de mejorar la manera en que nuestra comunidad hace ciencia. Propusimos la creación de un comité al Consejo Escolar y al Colegio de Profesores. Aunque la propuesta recibió todo el apoyo de las autoridades, la integración del comité tomará tiempo. Es por ello que para poder evaluar la bioseguridad, biocustodia e integridad bioética del proyecto, colaboramos con otros equipos para integrar un grupo de expertos. Las tareas principales del grupo de expertos fueron evaluar las acciones de bioseguridad, biocustodia implementadas y emitir recomendaciones que permitan el desarrollo de un proyecto seguro. Siendo TETLBOX una herramienta educativa, también se diseñaron los protocolos para la aplicación y realización de los ensayos propuestos. La estructura pedagógica de nuestros protocolos está basada en los que se emplean en la unidad académica donde estudiamos y los parámetros técnicos en las guías estandarizadas de la oferta actual del mercado. Lo anterior con el fin de tener un punto inicial para la adaptación de acuerdo con las necesidades y capacidades de las instituciones de nivel medio superior, así como el nivel de conocimiento de los alumnos. Es por ello que se buscó que estos protocolos se puedan realizar con el equipo mínimo, considerando las dificultades que estos pueden presentar para adquirir material y equipo. Con el objetivo de proporcionar un recurso que guíe a los usuarios a través de la preparación para realización de las prácticas de TETLBOX como acción preventiva propuesta del sistema de análisis y gestión de riesgos, generamos los principios de bioética y lineamientos de bioseguridad. Establece en un lenguaje sencillo las condiciones que debe tener el espacio de trabajo donde será realizada la práctica, el equipo de protección mínimo necesario y las acciones para el manejo de residuos. Además, también incluye un ejemplo de implementación, ya que entendemos que los términos y descripciones utilizadas pueden resultar difíciles de comprender si no hay familiaridad con el tema, y que no es posible controlar el nivel de conocimientos del usuario o la manera en la que interpretará las recomendaciones. De manera similar a los lineamientos de bioseguridad, con el propósito de incentivar una discusión profunda, la tercera sección propone una actividad de discusión donde los estudiantes compartan preocupaciones que tienen al realizar la modificación genética de un organismo, al tiempo que se discute si estas preocupaciones están justificadas. Nos preguntamos, ¿y si tuviéramos un kit de herramientas moleculares por menos de un cuarto de su precio comercial, el cual pudiera facilitar el desarrollo de proyectos y permita atraer a más personas a esta revolución científica? Fue así como surgió nuestro proyecto de emprendimiento, donde por medio de adquisiciones y donaciones de cajas, acercaremos la ciencia a las manos de los jóvenes. En OlinSynBio buscamos ser una de las principales asociaciones donadoras de kits de biología molecular, con especial enfoque en la ciencia y tecnología, comenzando en la República Mexicana, con una visión en América Latina. Nuestra solución servirá como una herramienta de apoyo, desde la impartición de clases de ciencias biológicas hasta la realización de proyectos independientes. Desarrollamos las bases de un modelo de negocios para un emprendimiento sostenible. Realizamos un acercamiento con la comunidad involucrada en nuestro proyecto para conocer sus necesidades e identificar si nuestra propuesta podría ser de utilidad. A través de estas entrevistas pudimos conocer sus experiencias y obstáculos a lo largo de su desarrollo profesional. Nuestra propuesta generó gran interés y logramos consolidar alianzas estratégicas y de sinergia económica con distintos actores de la comunidad científica. Queremos brindar una alternativa a las instituciones educativas e investigaciones de etapa temprana para que el costo de reactivos no sea un obstáculo en la educación y en el desarrollo de nuevos proyectos. El modelo de emprendimiento se basa en el objetivo principal del proyecto de buscar una educación accesible y de calidad para todos mediante la consolidación de una organización sin fines de lucro. Al realizar el análisis de mercado, determinamos un panorama donde la TETLBOX puede contribuir a la solución del problema y llegar a manos de muchos usuarios.
Con el firme compromiso de seguir apoyando a las futuras generaciones, hemos desarrollado una visión a 5 años, para llegar a más partes de México, y con ello impulsar el desarrollo de la curiosidad por la ciencia en la población, pues nuestra intención es que este proyecto sea una realidad. Como resultado del alto impacto tecnológico de nuestro proyecto y el gran interés, hemos sido reconocidos por nuestra institución educativa. Seguiremos trabajando por nuestro objetivo de crear un mundo de posibilidades biológicas, bloque a bloque. Entendemos que el problema es mucho más grande que esto y que el proyecto solo aporta a solucionar una parte de él. Es por ello que el equipo trabajó en actividades que buscan hacer más accesible la educación y la ciencia en otros niveles y para todos. Desarrollamos material didáctico para una de las 68 lenguas indígenas de México, el celtal, una de las variantes más habladas en el país. En México existen muchas comunidades invisibilizadas y que no se encuentran representadas en STEM. Buscamos respetar su identidad cultural. Queremos trasladar el acceso al conocimiento científico, permitiendo que éste sea adaptado a la cultura y necesidades de dichas comunidades, construyendo caminos que nos reúnan a todos.